¿Cómo escribir un gran cuento de Navidad? Como tengo el pelo blanco y rizado y la barba crecida, me han dicho que parezco Santa Claus. Un Santa Claus guapo, me dijeron. Y un poco por mi cara de ícono navideño, porque de repente la ciudad se ha llenado de arbolitos con esferas y lucecitas, y también porque no sabíamos de qué hablar para este video, es que aprovecharé para explicar los secretos de cómo escribir un gran cuento de Navidad. Espera, está sonando el timbre. Voy a ver quién es. ¿Sí, diga? No, ¿quién no? ¿El fantasma de la Navidad pasada? No, está equivocado. Timbra en el 4. En el 4 yo creo, sí. ¿En qué iba? Ah, sí. Si lo que quieres es escribir un gran cuento navideño, estás en el lugar indicado. Les voy a contar un bonito cuento navideño, basado en una historia real. Me ocurrió realmente entre diciembre de 2011 y enero de 2012, y habla de 3 distintos árboles navideños. Por eso la he titulado El cuento de los 3 arbolitos de Navidad. Primer arbolito. El primer arbolito me lo robaron, afuera de mi casa. Lo había ido a comprar al estacionamiento de un supermercado. Llevé a mi hijo, que por entonces tenía 6 años, ya era de noche. De regreso a casa, con el arbolito amarrado al techo de mi auto, detenidos en un semáforo, el coche se empezó a mover de un lado a otro. Me fijé bien y todo se movía. «¿Está temblando?», le dije a mi hijo. Él se levantó a ver el bamboleo de los otros coches, los postes, las fachadas de los edificios, la gente saliendo espantada. Tras un minuto, poco a poco todo se fue inmovilizando y los autos retomamos nuestro camino. Fue el sismo del 11 de diciembre de 2011, epicentro en Guerrero, 6.5 grados. Cuando llegamos a la casa, la luz se había ido en toda la colonia por causa del terremoto. Todo estaba oscuro, por eso decidí dejar el arbolito amarrado al coche. Iba a ser un lío desamarrarlo, cargarlo y subirlo hasta mi departamento sin poder ver nada. La luz no volvió sino muchas horas más tarde, cuando mi hijo y yo ya estábamos dormidos. A la mañana siguiente, cuando bajé a la calle para ir por el arbolito, este había desaparecido. En el techo de mi auto solo estaban los cordeles con los que lo amarré. Estaban cortados. ¿Quién roba arbolitos de Navidad en esta ciudad? Ese fue el primer arbolito. Los cuentos de Navidad no pertenecen a ningún género literario. Empezando porque la Navidad es una mezcla de tradiciones superpuestas, algunas religiosas y otras meramente comerciales. Pero no importan tus creencias. Puedes ser incluso ateo y escribir sobre la Navidad, porque en el fondo es una reflexión literaria de lo humano. Historias extraordinarias situadas en esa época anómala al final de cada año, en la que las personas compran regalos y portan suéteres ridículos. Esa época en la que los países subtropicales se usa nieve artificial, se colocan nacimientos con figuras fuera de escala, se adornan coníferas con lucecitas y esferas y procuramos estar cerca de nuestros seres queridos. Pero entonces, ¿cómo escribir un gran cuento navideño? Lo primero es, obviamente, hacer que la historia ocurra en estas épocas. Segundo arbolito. El segundo arbolito lo fuimos a comprar al día siguiente y lo adornamos. A sus pies, mi hijo encontró 6 semanas más tarde, el 6 de enero, sus regalos de los Reyes Magos. Pero pasada esa fecha, llegó la hora de desmontarlo. A diferencia de cuando se adorna, que es un proceso que tiene cierta mística y se ponen villancicos de fondo, quitar el árbol es algo más bien fastidioso. ¡Ah, ya se rompió la esfera! ¿No resulta extraño que haya tantos pinos navideños que se queden montados hasta bien entrado febrero, cuando ya no tiene ningún sentido? En fin, guardé las luces, las esferas y todos los adornos y bajé trabajosamente el pino a la calle, dejando una estela de hojitas que luego habría que barrer a lo largo de mi trayecto. Mi idea era amarrar el pino en mi auto para el día siguiente llevarlo al centro de acopio, pero un policía me detuvo. Mi delito: tirar basura en la calle. La basura, por supuesto, era el pino navideño. De nada sirvió decirle que en el trance de sacar el arbolito a la calle había dejado la puerta de mi departamento abierta y que iba a montarlo en el techo de mi auto para llevarlo al centro de acopio al día siguiente. Me dijo que yo era un mal vecino que deja la basura en la banqueta. Me esposó con las manos por delante y me subió a la patrulla. Así esposado, pude hablarle por teléfono a un vecino para que me trajera mi cartera y cerrara la puerta de mi departamento. También le avisé a la mamá de mi hijo que me habían detenido al sacar el arbolito a la calle. Mi hijo tomó el teléfono de su mamá y me preguntó, muy consternado, si me iban a llevar a la cárcel. No, hijo, solo a la comandancia de policía, no te preocupes. Se puso a llorar y colgó. Mientras la patrulla arrancaba, miré a mi edificio. Allí estaba mi arbolito de Navidad, abandonado y seco a mitad de la banqueta. Me llevaban por dejar basura en la calle. Al llevarme, ahí quedaba en calidad de basura.
obstruyendo el paso de las personas. Ese fue el segundo arbolito. El segundo requisito es que los cuentos navideños están obligados a ser relatos sobre lo extraordinario, porque cualquier historia, al momento de ubicarse en el contexto navideño, adquiere expectativas que no tendría de otra manera. Los grandes cuentos navideños son aquellos que muestran a las personas siendo bondadosas a pesar incluso de sí mismas, puesto que la bondad, la solidaridad y la empatía no son casi siempre antinaturales. Podemos elegir el lado oscuro y narrar un cuento antinavideño, donde ocurran cosas espantosas y grotescas, pero diciembre seguirá decorado con foquitos. Solo por la asociación con lo que estas fechas significan, el cuento va a admitir lecturas e interpretaciones que de otro modo no tendrían sentido. Tercer arbolito. El tercer arbolito estaba en la comandancia. Era un pino raquítico y seco, sin adornos, colocado a la mitad del pasillo como una presunta evidencia de que yo había tirado basura en la calle. Había oído que la policía, corrupta como es, te puede sembrar evidencias para incriminarte, ponerte armas, drogas. Aquí me estaban sembrando un arbolito de Navidad para incriminarme. Por donde lo vieras era ridículo. Un momento le dije al juez, será lo que quieran, pero ese no es mi arbolito, este está todo seco, mire las hojas. Se deshacen si las toco, el mío todavía estaba bueno, es más, mi arbolito, ese por el que me trajeron esposado hasta acá, sigue a mitad de la banqueta como basura. El juez no era como nos lo pintan, personas serias, trajeadas. Este juez que me tocó y que estaba buscando que le pagara la multa directamente y sin un recibo de pago de por medio, porque obviamente era un acto de corrupción, era bastante joven y vestía un suéter navideño con un reno de nariz roja. ¿Por qué hacen esto?, le reclamé. Atrapen a los ladrones, no a la gente que no sabemos cómo bajar nuestro arbolito a la calle. ¿Sabe que hace un mes me robaron en esa misma calle el arbolito que acababa de comprar? Por toda respuesta, el juez me explicó que si yo no pagaba la multa, debía de cumplir 25 horas de arresto. No hubo manera de negociar. Pagué y me dejaron libre. Cuando finalmente volví a mi casa, ahí seguía el árbol a mitad de la banqueta, estorbando, al final del camino de hojas que dejó cuando lo saqué de mi departamento. Fin. ¿Qué ideas te llevas de aquí? Que no debes dejar tu arbolito de Navidad encima de tu auto porque se lo roban. Y que tampoco lo puedes colocar en la banqueta porque te lleva la policía. Que los cuentos de Navidad son necesariamente extraordinarios porque hablan de una época extraordinaria del año. Que es tan válido contar un relato navideño lleno de esperanza y de empatía como un relato antinavideño que sea grotesco y desesperanzador. Pasa unas felices fiestas, escribe mucho en 2023 y aquí nos vemos en Textura.